Hoy tenemos con nosotros a dos grandes amigos de esta casa. Uno de ellos es el cardiólogo don Manuel de la Peña, un doctor cum laude en medicina, profesor de cardiología, escritor, académico, investigador, preside el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, lo sigue siendo presidente de ese instituto, que impulsa también además la filosofía de la excelencia médica en la atención a los pacientes y es un experto cardiólogo al cual le vamos a preguntar muchísimas cosas y le damos las buenas tardes, don Manuel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, muchas gracias. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Luis, por invitarme a tu programa. Me encanta el nombre, el termómetro. El termómetro, bueno, es muy médico además, ¿eh? Me gusta porque pulsa además, la temperatura de lo que ocurre en la calle, no la mía. La mía debe estar por las nubes ahora. Pues hoy vengo más que a contestar tus preguntas, a contestarte con anécdotas. Voy a ver si lo consigo para empezar a disipar y tomar la temperatura a tu audiencia. A ver si aprendo algo yo del tema este, porque me estaban hablando ahora de esto que le llaman no son los corticoles, porque los corticoles son los cheques que da el Corte Inglés con los regalos cuando viene la temporada del colegio, pero esto que nos conduce a un malestar y lo provoca el estrés. El cortisol. Los cortisoles, que no son los corticoles. El cortisol varía a lo largo del día, pero cuanto más alto, pues lógicamente más estrés. Y en eso yo creo que el referente en España es la doctora Rojas Estape, que yo soy muy amigo de su padre y a ella la conozco mucho, y es el referente hablando de ese cortisol, la influencia que tiene en nuestro estrés. Y que hay muchísimas referencias ahora de este asunto y que nos debe preocupar y debemos tranquilizarnos más. La vida urbana es contraveniente a todo esto, ¿no? Vamos acelerados, no nos paramos ni un minuto. Yo creo que lo que no nos han enseñado de pequeños es a dos cosas: gestionar los conflictos emocionales y gestionar el estrés. No nos lo han enseñado. Entonces el organismo tiene una gran capacidad de adaptación a situaciones adversas. Pero si esas situaciones adversas las mantienes durante mucho tiempo, el organismo acaba en agotamiento psicosomático. Y ese agotamiento psicosomático lo que hace se traduce en manifestaciones somáticas donde puede aparecer desde una úlcera gastrodenal hasta un propio infarto de miocardio. Por lo tanto, el estrés... Sí, los ictus, todo lo somatizamos y todos son consecuencias probablemente de nuestros estados de estrés, ansiedad... Influye muchísimo. La bajada de defensas, por ejemplo, con el cáncer. O sea, hay muchos desarrollos de enfermedad que tienen que ver con tu estado de ánimo, ¿no? Esto, mira, a mí que me gusta navegar, esto es como una roca donde rompe la ola continuamente. Con cuanta más fuerza rompa esa ola, más erosión de esa roca. Entonces tenemos que saber gestionar esos conflictos que los tenemos todos los días, emocionales, laborales, el manejo de las emociones con las personas que te relacionas y por tanto ese estrés crónico hay que saber gestionar el tiempo. Pues Manuel de la Peña, tenemos también con nosotros a una persona que va a intentar moderar nuestros cortisoles porque vamos a hablar con él de finanzas personales cuando tú te marches en un ratito y se trata de Pepe Masia, que bueno, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es emprendedor, lleva toda la vida emprendiendo. Su primer negocio fue una academia de refuerzo universitario, pero ahora se dedica precisamente a transmitir esa cultura de gestión, de educación financiera y de control de las finanzas personales. Pepe, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti, José Luis. Encantado de estar aquí. Gracias por venir. Oye, nos suben los cortisoles con el descontrol de las finanzas personales. Nos suben. También hay que aprender a hacer eso, ¿eh? Sí, como decía el doctor, de pequeños no nos han enseñado muchas cosas y tampoco nos han enseñado a tener dinero en las manos y a gestionarlo, ¿no? Entonces, yo entre otras cosas me dedico a esto, a tratar de transmitir educación financiera y de que la gente aplique una buena gestión del gasto y del ahorro, ¿no? El foco puesto en el ahorro, gestionando bien el gasto. Ya partimos de que el ingreso cada uno adquiere tanto como puede. Y lo importante es saber gestionar el gasto para tener menos cortisoles y poder vivir un poco más tranquilos. Claro, Pepe, tenemos que saber gestionar eso porque los mortales de a pie no estamos preparados para caernos varias veces en nuestra vida profesional, emprendedora, de negocios y tal. O sea, ¿cuántas veces te puedes arruinar si no eres Donald Trump? Evidentemente, los ciudadanos de a pie, los mortales comunes, no tenemos esa capacidad de recuperar, ni tampoco el crédito, ni de refinanciarte. Es muy complicado, con lo cual siempre hay que tener
un colchón de reserva, ¿no? Una válvula de poder salir, que no te limite eso tu capacidad también de endeudamiento, porque yo creo que solo puedes crecer con endeudamiento, o sea, ahí tiene que haber unos límites que tú tienes que ser capaz de gestionar. De eso hablaremos contigo después, pero luego entramos al detalle. Es necesario, ¿no? Saber controlar todo eso y saber controlar las caídas para poderte volver a recuperar, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, una de las primeras cosas que luego entraremos al detalle, si quieres, es saber organizar ese colchón financiero, ¿no? Ese ahorro básico para tener en la cuenta corriente intocable, para poder salvar esos sustos que todos podemos tener en un momento de nuestras vidas. Pero a partir de aquí hay mucho camino que recorrer. Luego entramos al detalle si quieres y vemos cómo organizar esos ahorros, cómo organizar ese gasto para vivir siempre ordenadamente y poder dormir tranquilo, que es lo más importante. Bueno, eso me subiría los cortisoles. ¿Con qué dices el cortisol? El cortisol, me subiría el cortisol, que solo debe ser un cortisol. Es un cortisol. Manuel, tú hace poco escribías un artículo importante, o había una entrevista que te hacían también recientemente, ¿no? Sobre la expectativa de vida que podemos llegar a alcanzar. Es verdad que yo conozco países como periodista cuando he funcionado por otros paralelos en África, en Asia, en el centro de África también, que te movías ahí pues un poco también por ilusión, por conocer mundo, etcétera. Probablemente ahora no lo haría, pero sí descubrí que la gente tenía mucha más información en lo que llamábamos el tercer mundo que en el nuestro, pero tienen la misma información porque todo el mundo tiene smartphone, tiene televisión, tiene tal, y saben cómo se vive aquí. Y eran países donde a lo mejor la esperanza de vida en algunas regiones eran 47 años, 50 y tantos. Difícilmente encontraba ciudades con ancianos, con gente mayor, como la puedas encontrar aquí. Y es un planeta en el que te das cuenta que hay varias formas de vida. Es como si hubieran dos mundos dentro del planeta. Incluso las causas de la muerte son distintas, ¿no? En estos países la gente muere pues por enfermedades, por el cólera, por la dificultad de la potabilidad del agua, porque no se vacunan, por hambre o catástrofes, mientras que aquí morimos de enfermedades cardiovasculares, accidentes de coche, tiene que ver con nuestro modo de vida, ¿no? El cáncer, etcétera. Tú decías en esa entrevista que se puede llegar a los 130 años de vida, ¿no? Hemos seguido escalando, avanzando, las civilizaciones más avanzadas o las culturas más avanzadas, ese escalado en la esperanza de vida, y tú crees que hay un umbral que se puede llegar a esa media, ¿no? Bueno, de hecho, en España hay más de 15.000 personas que ya han pasado de los 100 años. Y en el mundo hay alrededor de 750.000 personas que han pasado de los 100. La persona más longeva que ha llegado a los 119 es japonés. ¿Pero por qué es japonés? Porque los japoneses lo que tienen es muy bien interiorizado lo que es la dieta. Y ellos, por ejemplo, consumen mucho pescado, que eso te ayuda muchísimo. La dieta es esencial. Y ellos compran el aceite de oliva, que nosotros somos los números 1 en productores de aceite de oliva y de alta calidad España. ¿Y quién la compra? No la consume España. Se la compran los japoneses, la consumen los japoneses. Mientras en España nos morimos de infarto, los japoneses consumen el aceite de oliva español. El mundo está hecho así. O sea, nosotros creemos, bajo mi punto de vista, que en España el potencial y la extraordinaria calidad de los productos que tenemos en el campo y en la agricultura la tenemos muy subestimada, la agricultura, y en otros países nos tienen respeto y admiración por los productos de alta calidad. Pero en cambio el español, en vez de consumir lo que produce, que es alta calidad, no consume adecuadamente los alimentos y, por tanto, los países más consumidores de alimentación sana, lo que se llama la dieta mediterránea, tienen unas ventajas muchísimo mayores porque eso favorece la longevidad. Y hay un hecho que es evidente. Mira, los esquimales de Groenlandia, ¿por qué no sufren infartos? Además de porque no tienen estrés, porque se alimentan de carne de foca, y la carne de foca tiene muchos omega 3, 6, 9. Y el omega 3, 6, 6, 9 es un alimento, un complemento que lógicamente favorece el metabolismo del colesterol. Por ellos tienen el colesterol mucho más bajo. Carne de foca, que es un mamífero, bueno, o sea, sí, pero que evidentemente tiene ese nosotros componente. No podemos comer carne de foca, claro, porque ellos, fíjate lo que ha ocurrido, los esquimales de Groenlandia ahora tienen estrés por el deshielo, con lo cual está cambiando su comportamiento y su personalidad, pero ellos se protegen con las grasas. En una palabra, lo que te quiero trasladar es que los comportamientos de las sociedades modernas están vinculados a
la dieta y a los hábitos. Concretamente, y te puedo dar muchísimos ejemplos. Hay gente, tú me hablas de entrevistas que me han hecho, hombre, pues me la han hecho periodistas que verdaderamente quieren calidad de vida. O sea, y te hablo, por ejemplo, me hablas de OK Diario o me hablas de La Razón, personas con las que tengo buena relación, Eduardo Inda o José Antonio Vera, claro, que son personas que se cuidan, cuidan su salud y tienen interés no en vivir más y vivir mejor. Y mejor lo que puedas vivir, porque no sabes nunca si vas a llegar a mañana o pasado. Tal, no, pero por lo menos lo que vivas, porque eso está muy vinculado a los genes. O sea, tenemos genes de la muerte súbita y tenemos genes de la longevidad. Hay un gen que se llama Matusalén, que si tú eres portador de ese gen, que es lo que hace ese gen es transportar el LDL colesterol, que es la fracción más aterogénica, la transporta hacia el hígado, de las arterias coronarias al hígado para eliminarla. Entonces, si tú tienes ese gen, estás más protegido, porque en la actualidad es importante el comportamiento de tus genes, cómo se expresan los genes y tus hábitos de vida. Y claro, tus hábitos de vida que serían los activadores de esos genes, ¿no? Mi padre murió de cáncer hace 30 años, pero era un gran fumador, supongo, y a lo mejor no tengo los genes que él tiene exactamente los mismos en eso, aunque sea mi padre, ¿no? Tengo también los de mi madre y de otros antepasados y tal, pero probablemente el tabaco fue un activador. Si él no hubiese fumado, probablemente hubiera muerto de cáncer también, a lo mejor no, pero lo activó probablemente el haber sido un gran fumador, ¿no? Totalmente de acuerdo, y te voy a poner ejemplos y anécdotas concretas. Mira, estoy de subidón porque el padre de una amiga mía, de JD, me ha dicho que ha mejorado su cáncer del colon al cambiar la dieta y eliminar todas las intolerancias que tenía. Y ha mejorado. Con lo cual, fíjate lo importante que es la alimentación, y ya no te digo nada si hablamos de la flora intestinal, lo que hoy se conoce por el microbioma, que es un protector, ¿no? Sí, claro, es un mundo, el mundo de los microorganismos que tenemos en nuestro intestino. Entonces, eso influye. Mira, te voy a contar anécdotas porque, José Luis, hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Mira, se acaba de morir era mi hermana del alma, Cristina Macaya, que cada vez que iba a verla a su casa, ella vivía en una montaña en Palma de Mallorca, y cuando estaba llegando a su casa me decía: oye, por cierto, Manuel, ¿me traes una cajetilla de tabaco? Yo le decía: Cristina, yo no puedo llevarte a la cena, pídeme lo que quieras, pero yo no te puedo llevar tabaco, yo soy médico, yo no te puedo decir a ti. Justo a mí no me lo pidas. Hombre, no seas así, que voy a tardar 20 minutos en bajar a buscarlo y tal. Pídeselo a otra, le decía yo. Llegaba a su casa, se acaba de morir de un cáncer. No he conseguido convencerla. Y mira que era mi mejor amigo. Cáncer, ¿no? En 30 años. No, mi padre le pasó un poco igual. No dejó de fumar. Fumaba 3 cajetillas diarias. Le dije, y me dice: qué exagerado eres. Llegabas a su casa. ¿Te apetece tomar algún vinito? Le digo: venga, ponme un vinito. Hombre, no seas aburrido. Un vodka. Y me ponía un vodka que era un vaso entero, como si fuera un vaso de agua. Y yo dije: ¿cómo me voy a tomar esto? Me caigo al suelo. Claro. Y entonces yo le daba el cambiazo por el vaso de agua. Ella no cuidaba sus hábitos. ¿Por qué? Yo creo que tenía una energía arrolladora y aguantaba todo. Pero el organismo llega un momento que te pasa factura. Claro, tú no puedes decir: yo aquí puedo con todo, puedo fumar, sí, con moderación. Tú puedes tomarte una copa o 2 de vino. Ayer le ponemos a un gran amigo tuyo, no puedo mencionar su apellido, 7 stents, gran amigo tuyo, un gran empresario, presidente de una gran compañía. 7 stents, ¿vale? Tenía las arterias coronarias totalmente calcificadas y cerradas porque su colesterol no controlado, disparado, su hipertensión no controlada. Y ahí ya estaban cerradas, cerradas. Me llama, esto es real, Manuel, después de ponerle 7 stents: oye, mira, Manuel, 10 de la mañana, te llamo para ver si me puedo fumar un puro. Entonces le dije: bueno, te lo puedes fumar, pero avísame porque seguramente vas a tener que volver a pasar por el quirófano. Hombre, ¿qué me dices? Hombre, vamos a ver, si te hemos hecho esto hace 2 días, ¿cómo se te ocurre hacerme esta pregunta? Mira, más aún, pues si te tomas un puro, tómate un whisky on the rocks además del puro. Entonces, con esto que te quiero trasladar, que hay una falta de percepción del riesgo real.
Bueno, porque tú te ves vivo, Manuel de la Peña, te ves vivo y crees que puedes con todo. Eso que decías, bueno, si ya me han puesto los stents, pues ya podré tal. Ahora ya oye, como no te has muerto, no te has dado cuenta de lo mal que estabas, pero es que está a punto de palmar, ¿no? Así es que estuvo a punto, estuvo 4 días cuando le diagnosticamos nosotros. Mira, hoy hay una cosa, José Luis, que también quiero aclarar hoy porque hay una gran confusión entre ser una persona con diabetes, una persona con hipertensión, a ser un enfermo con hipertensión. El riesgo de infarto es cuando tú eres un enfermo, es decir, cuando tu tensión arterial no está controlada. Esto es importante porque la gente está confusa. Tú eres hipertenso, eres hipercolesterolémico y eres diabético, pero si todos esos factores están controlados y la prescripción que te ha hecho tu médico la sigues a rajatabla, es decir, hay una adherencia a los medicamentos, tu riesgo no existe de infarto. El problema es cuando no están controlados, porque hay mucha gente. Ayer me llamó también un gran abogado, Manuel Medina, y me dice: Manuel, que es que yo soy hipertenso, que yo soy esto, ¿qué voy a hacer? Le digo: Manuel, ¿los tienes controlados? El problema es tener esos factores de riesgo controlados. ¿Por qué? Porque la hipertensión tiene un componente genético que no lo podemos evitar. Además de tener un origen idiopático que llamamos desconocido, tiene un componente genético. Y probablemente de estilo de vida, de tal, sí, o momentos de tensión. A ver, la tensión, estoy de acuerdo contigo. Si la tensión, realizas ejercicio físico, haces una dieta adecuada y controlas tus mecanismos emocionales, la tensión mejora muchísimo con el ejercicio físico. Que ya es un factor importante para ictus, infartos de miocardio. Vamos a ver, el ictus, que es una buena pregunta que me haces. Vamos a ver, la hipertensión arterial, ya sé que lo quieres saber todo, José Luis. Hoy no voy a poder a la pero clase, vamos a ver, la clase que no me ha costado dinero, por cierto. Para ir centrando los temas, el ictus, que es otra preocupación. El ictus... Bueno, porque antes la gente se moría, perdona Manuel, decían, le ha dado un aire, y no se sabía de qué, pero claro, ahora ya sabemos que nos morimos de un ictus, ¿no? Vale, bien. Ya te decían, le ha dado un aire, se ha muerto. El ictus tiene las dos causas más habituales que provocan ictus, son la hipertensión arterial alta, sobre todo la diastólica, la mínima, o sea, cuando tienes una mínima de 12 sostenida en el tiempo, de 12, la tensión de 12, estela marinera. Eso tiene un riesgo de ictus cuando está sostenida en el tiempo, ¿vale? Y después, otro factor que influye en el ictus es las arritmias cardíacas, sobre todo la fibrilación auricular. Pero esa arritmia, que es muy frecuente, si no estás anticoagulado adecuadamente, si estás anticoagulado, ya deja de ser un factor de riesgo de ictus. Pero si no estás anticoagulado, vas a tener un ictus seguro, ¿vale? Entonces, esto es importante saberlo, pero ahora te voy a decir algo. Y ahí dependen otros factores, tus hábitos de vida, sí, lo grueso que estés, el sobrepeso, tu masa muscular. Sí, pero hay una cosa que es la más importante, saber cuáles son los dos factores que son. Para que te hagas una idea, vas en una autopista sin dirección y sin frenos. La dirección es la hipertensión arterial y los frenos es que tienes una fibrilación auricular. Pero ahora te voy a decir algo que, por favor, José Luis, quiero que lo entiendas. En estos momentos se está diciendo, tiene Alzheimer, tiene Alzheimer, tiene Alzheimer. No es verdad. Hay que distinguir y hacer lo que llamamos diagnóstico diferencial entre Alzheimer y antecedentes de pequeños ictus, infartos cerebrales que tú no sabes que los has tenido. Todos podemos haber tenido de esto, no han tenido ningún efecto y lo has tenido montando en bicicleta un día. Justo. Entonces, pero tú no te enteras. No te enteras. Como derrames que puede haber en el interior del cuerpo y que no te has enterado en el hígado. Si has tenido, pero ahí no te tiene un efecto. Pero ¿qué ocurre? Que como el cerebro es como una planta, si tú te acuerdas, me imagino que lo has escuchado toda tu vida en tu casa, es... Oye, mi padre tiene problemas de riego cerebral. Toda la vida se decía. Pero ahora no, mi padre tiene Alzheimer. No, es que el problema real es el riego cerebral, no es el Alzheimer. ¿Y eso qué significa? Significa que hay pequeñas arterias cerebrales que se van obstruyendo, que van cerrando el paso de esa sangre por los ictus o por infartos cerebrales, y eso lo que hace es disminuir las funciones cognitivas de una persona. Pierde funciones cognitivas, pero las pierde por el ictus, no porque haya ese deterioro cognitivo se deba
a un Alzheimer, sino que es más un tema vascular. Y esto lo tenemos que saber. Y si lo sabes, tienes capacidad de prevenir. Por eso, uno de los, para mí, esenciales es la antiagregación. Es decir, antiguamente se decía una aspirina, hoy decimos un adiro. Tomarte un adiro a partir de los 50 años para que tu sangre esté con un antiagregante. Un límite, un mínimo de... Un poquito para más, que... Más suelta. Exactamente para evitar precisamente, pero si tú no controlas la hipertensión, y te digo una cosa, el 50% de los hipertensos no saben que lo son. El 50% de los diabéticos no saben que lo son. Y te vuelvo a repetir lo que te decía antes. Claro, una cosa es nacer diabético y otra perder la compostura en tu dieta diaria y que termines siendo diabético de estos que te vienen una gangrena efectivamente, en un pie y te tienen que terminar cortando un dedo, ¿no? Efectivamente. Y tú no te das cuenta, vas de cócteles todos los días y terminas... Efectivamente, que es lo habitual. Que es lo habitual. 98% de los diabéticos... Y que tiene que ver con nuestra vida sedentaria también, ¿no? No consumimos el azúcar que tenemos en la sangre. Sobre todo tiene que ver con nuestra alimentación. Somos, José Luis... Comemos más de lo que debemos, somos ¿no? lo que comemos, José Luis. Y más cantidad también, ¿no? Comemos mucho, ¿no? Bueno, la restricción calórica, por ejemplo, ayuda a la longevidad. O sea, es mejor quedarse con hambre que quedarse empachado. Ayuda muchísimo, pero al final... Tú sabes mi padre decía, el mejor medicamento, ¿sabes cuál es? La disciplina. Qué difícil. Claro, qué eso difícil. lo ponías tú en tu Es artículo. Importantísimo la disciplina, pero a lo que yo te quiero llegar es que yo te voy a considerar un enfermo o una persona. ¿Eres persona? Por ejemplo, ¿eres persona con diabetes? Antes era dramático ser diabético. Hoy no. Hoy ya no eres un enfermo con diabetes, eres una persona con diabetes. Fíjate el concepto cómo lo estamos cambiando. ¿Por qué? Porque te voy a dar todo tipo de tratamientos con lo más sencillo para controlar tu diabetes, para controlar tu hipertensión. Si hoy es muy fácil, tenemos moléculas innovadoras que es relativamente... Hombre, a ver... Tiene su complejidad saber la dosis, saber el medicamento adecuado, pero cuando tú ya tienes la habilidad de manejar la dosis y el medicamento y ajustas esa dosis a cada paciente, porque hay una respuesta individual, ya no eres un paciente. Y la dieta, Manuel, que sigue siendo tan importante como en los tiempos en los que se iba a los balnearios, ¿no? Que al final siempre los médicos terminabais imponiendo una dieta al paciente porque ayuda mucho, ¿no? La dieta es definitiva. Mira, yo te voy a contar otra anécdota divertida y es que Marrich, que ya se murió, por eso lo cuento, si no, no daría apellidos, además de amigo mío, era el presidente de los judíos a nivel internacional, era una eminencia, me invita un día a desayunar a su casa y me dice, Manuel, quiero que seas mi médico. Vale, me voy a desayunar, tal, a su casa y me recibe con una bandeja de plata llena de medicinas. La bandeja de plata, sí, vamos a desayunar, la bandeja de plata llena de medicinas. Entonces, mira, era un pastillero. Entonces me dice, esto es lo que tomo ahora y estoy harto de tomar estas cosas. Ahora, te voy a dejar claro, si vienes a desayunar conmigo para decirme que no puedo beber alcohol, ni puedo hacer el amor, lo siento, no quiero que seas mi médico. Le digo, Marc, yo no te vengo a decirte eso. Todavía no te conozco. Yo no te conozco, yo primero vengo... Nos hemos hecho íntimos amigos y te digo una cosa, aprendes con los pacientes, escuchando al paciente se aprende muchísimo, porque aprendes también pautas de comportamiento. Claro, su estilo de vida, tal. Claro, porque luego habría que preguntar, Manuel, ¿por qué nos afecta de forma distinta los mismos hábitos? Es decir, tú decías antes, 2 copas de vino. Bueno, es que a la gente no le afectan igual, a todos igual, tomarse un whisky todas las tardes que no tomárselo. Los que fuman no todos tienen el mismo efecto. Mi madre ha superado en 30 años a mi padre y tiene 92 años, se sigue tomando su vermú, su media botella de vino para comer, sigue fumando 3 o 4 cigarrillos todos los días y ahí la tienes con 92 años. Oye, está espléndida. Mi padre palmó hace 30 años de un cáncer de pulmón, o sea que no hace y era astemio. No bebía nada, no bebía ni una gota de alcohol. Nos afecta de forma distinta a cada uno. Yo supongo que me vas a decir que claro que los genes tienen una parte importante. Hay una respuesta individual. Hay una adhesión a los genes y una respuesta individual. O sea, por eso cada paciente es un cada paciente es un mundo y tú lo que no puedes decir, esto vale para todo el mundo. Cada vez que alguien me llama y le das una pastilla y le das este tratamiento, después te dicen, oye, esto me vale para mi primo, para mi cuñado. Le digo, no, vamos a ver. La medicina no es para todos igual.
La medicina hay que estudiar, hay que conocer individualmente el caso y después a ti te doy una pastilla que respondes mejor, otro responde peor, pero hay cosas que son esenciales, José Luis. Yo te aseguro que tú empiezas a hacer todos los días ejercicio físico moderado, 20 minutos, no como el gimnasio, que yo es otra cosa que me divierto un montón cuando veo a tíos en las cintas, está corriendo como locos, y digo yo, Este se va a matar. Este se va a matar. ¿Por qué? Y esto también y quiero... mucha gente que no ha hecho nunca ejercicio. De repente te metes allí con 50 años a la cinta a correr como un desalmado que no has hecho nunca nada, ¿no? Supongo que no estará preparado tu organismo para el tirón ese, ¿no? Esto se lo decía el otro día a tu amigo Roberto, el periodista deportivo, que es un fuera de serie, y me decía, ¿por qué se muere tanta gente haciendo deporte? Le digo, mira, Roberto, esto es muy sencillo. Las arterias coronarias son como mangueras. Tú estás regando y en vez de tener una manguera tienes una arteria coronaria que lleva la sangre al corazón. Esto es obvio. Si esa arteria está cerrada o con una estenosis porque está obstruida, es decir, disminuimos la cantidad de sangre que pasa al corazón. Y cuando tú disminuyes la cantidad de sangre que pasa al corazón, haces un esfuerzo o haces el amor. O sea, hay gente que dice, es que se ha muerto haciendo el amor. Pero esto no es culpa de hacer el amor. No le echemos la culpa a hacer el amor. Sino, esto es un problema de que tienes tus arterias coronarias con una estenosis y una obstrucción y ante el esfuerzo el corazón gasta más. Gasta más, es decir, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el consumo de oxígeno. Pero a la vez que aumenta el consumo por ese esfuerzo, tú al disminuir la arteria, el calibre, lo que hace es pasar menos cantidad de sangre y por tanto pasa menos oxígeno. Es decir, pasa menos oxígeno, pero tú consumes más. Es imposible. Y ahí es donde hay el problema. Es decir, pero haciendo el amor o haciendo un esfuerzo físico. Un paseo, cargar unas cajas. Y nada más. Por eso, mira, hay pacientes que son superdotados. Tú no sé si conoces muy bien a Fernando Tapias, que es muy amigo mío, vicepresidente del Madrid, y hace unos años le regalé un spray de nitroglicerina. El spray de nitroglicerina es similar a la pastilla de cafinitrina que has usado toda la vida. Todo el mundo llevaba una pastilla de cafinitrina por si te pasaba, pero la pastilla, la diferencia que hay entre la pastilla es que tarda media hora en disolverse debajo de la lengua y el spray tarda un segundo. Oye, se lo regalé a Fernando Tapias hace como 20 años y lo lleva en el bolsillo todos los días, pero no sabes cómo lo explica de maravilla. Dice, tú no te preocupes, si tú tienes un dolor precordial característico del infarto, si ves que tienes síntomas de infarto, no te preocupes, si te saca el spray y te enseña a manejarlo. Por tanto, con esto que te quiero trasladar, que el conocimiento ayuda a mejorar el estado de salud. Es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de disciplina. Entonces tú me dices, ¿quiero vivir más? Sí, pero quiero vivir mejor. ¿Podemos evitar el infarto? Por supuesto que sí. Hay 70.000 infartos. ¿Sabes cuántos llegan al hospital? Pues mira, te lo digo, 35, la mitad no llegan al hospital. Es que, claro, algunos incluso no saben qué han pasado. Nos vamos a tener que despedir, Manuel, pero algunos no saben qué no ha pasado. Mi padre, cuando pasó el cáncer y empezó a medicarse, a tratarse, a hospitalizarse y tal, se le descubrió que había pasado, tenía antecedentes de haber pasado 3 infartos de miocardio y que los pasaría en la cama durmiendo. Él ni se enteró, o sea, o lo superó. Era un animal, era un tío que había sido muy deportista y tal, vamos pero a ver, había remado, había cortado leña, pero el tío... El infarto... lo peor que te puede pasar es que no tenga dolor. Hay algunos, es muy raro, porque el dolor del infarto... Mi padre había pasado 3, fíjate. Bueno, el infarto duele mucho, pero hay casos en los que no duele. Es como la tensión arterial, provoca dolor de cabeza, pero a veces no lo provoca. Entonces, cuando me dices que ha pasado pequeños infartos es porque la arteria del corazón habrá tenido un infarto en una muy, muy estrechita y muy pequeñita, porque si la tienes en una arteria importante y relevante, es muy difícil. Se para el corazón. Claro, entonces en una tiene que ser muy pequeñita, ¿me entiendes? Entonces, dependiendo de la... Deja huella eso, ¿no? Eso se detecta. Bueno, o sea, hay una deja huella. lo que se llama una zona de necrosis. Cuanto más grande sea la arteria, más es el área de necrosis del corazón. Tanto, pero lo más importante es saber que todas estas cosas, José Luis, nos podemos anticipar. No digo prevenir,
anticipar, que es más importante. Y hay que explorarse, ir al médico, Claro, vigilarse, hacerse análisis. Hoy podemos hacer ergometrías, que son pruebas de esfuerzo que sabes si tienes una isquemia o no, el electrocardiograma, que lo seguimos utilizando, sabemos si tienes una arritmia o no, para saber si hay un riesgo de arritmias. Hoy tenemos un angiota coronario que podemos hacerte hasta 320 cortes, que es como 320 radiografías en 15 minutos. Yo lo voy a saber todo de ti en 15 minutos. Me voy a ir para allá. Manuel de la Peña, he aprendido mucho sin pagar, o sea que te voy a complicar otro día para que te vengas también cuando quieras, antes o después de Semana Santa. Bueno, me haces un bizum Te ahora, no te hago preocupes. te hago un bizum ahora importante, te hago un bizum. Eminente cardiólogo, amigo de esta casa, amigo personal mío, muchas gracias por venir. Gracias, José Luis. Y oye, que todos estos consejos vayan en memoria de tu padre, que era gran economista, un gran periodista. Gran fumador, que le costó la vida eso. Ahora, es cierto. Es cierto, No se cuidaba. aprendí mucho del gran maestro también de periodistas y yo aprendí con él porque me tuvo allí, fue mi jefe, o sea, imagínate, mi Grande, padre queridísimo y mi Gracias. jefe y mi maestro como tú, que tú también lo eres. Muchas gracias por invitarme. Aquí ya sabes que estoy encantado de estar en el termómetro y encantado de estar con vosotros.